Hola, buenas tardes. Hoy es lunes 11 de marzo y vamos a comenzar la clase de hoy del ámbito social de la tercera evaluación. El tema que teníamos previsto ver hoy es el tema 2 de percepción musical. Bien, vamos a ver los siguientes apartados. Elementos que intervienen en la construcción de una obra musical e identificación de los mismos en la audición de obras sencillas. Conocimiento de las obras representativas, vocales e instrumentales de distintos estilos, tendencias, géneros y culturas musicales. La música en directo, los conciertos y otras manifestaciones culturales. Y un último apartado sobre la música en directo, los conciertos y otras manifestaciones culturales. Bien, percepción musical. La percepción permite a través de los sentidos organizar, interpretar, analizar e integrar la información proveniente de su entorno. Estuvimos hablando ya de lo que era la percepción, en este caso visual, en el tema anterior, la semana pasada. Nuestro comportamiento refleja grandemente, obviamente, la forma en que reaccionamos a los estímulos que vienen del mundo que nos rodea. Actualmente no existe una definición única para definir qué es la música, pero según diversos autores es el arte de organizar sensiblemente una combinación coherente de sonidos y silencios, utilizando los principios fundamentales de la melodía, la armonía y el ritmo, mediante la intervención de complejos procesos psicoanímicos. La percepción musical depende en gran medida de la atención, el medio ambiente, la intensidad de la música y la capacidad del oyente para comunicarse o identificarse. A su vez, la música permite la libertad de expresión y, por tanto, los oyentes de cine van a decidir cómo percibirla física, mental y emocionalmente. ¿Qué elementos intervienen en la construcción de una obra y cómo podemos identificar cada uno de ellos? Los elementos básicos de la música son, atención, porque esta pregunta suele caer siempre en los exámenes. Son los siguientes: la melodía, el ritmo, la textura, la armonía y el timbre. Otros elementos también serían la forma, la velocidad y el tiempo de la música. La dinámica o la intensidad también en menor medida. La manera de representar y combinar estos elementos básicos en la música es lo que determina el estilo de música, que ha sido diferente dependiendo de las épocas históricas, de las zonas geográficas, de los compositores, etc. La música, como forma de expresión artística, tiene su propio lenguaje que queda plasmado en la partitura, ¿vale? Que son las líneas de los pentagramas, donde el autor escribe, por así decirlo, su obra. ¿Para qué lo escribe? Pues para que pueda ser, para que quede perpetuada y se pueda interpretar por diferentes músicos a través de la historia. Como podéis ver en la partitura de la página 23, consta de un pentagrama, que son 5 líneas en el cual se escriben las notas a modo de letras y los símbolos correspondientes para poder leerse e interpretarse. La melodía es la célula básica de toda creación musical, tanto de la popular como de la académica. En comparación con la armonía o el ritmo, serían posibles asociaciones que hacemos cuando nos hablan de melodía, la melodía nace de la inspiración poética, incluso de principio inmaterial, que liga al hombre actual con los ancestros que dieron nacimiento a la especie. Sin melodía no hay obra musical. Normalmente la melodía es fácil de identificar dentro de cualquier música, ya que constituye el centro de la misma, el núcleo básico, y todas las entradas acordes van a desembocar en la melodía principal una y otra vez. El ritmo. El ritmo en la música se refiere a la frecuencia de repetición en una composición. El ritmo se define como la organización en el tiempo de impulsos y acentos que perciben los oyentes como una estructura. Esta sucesión temporal se ordena en nuestra mente, percibiendo de este modo una forma. El ritmo tiene mucho que ver con definir el compás o la velocidad, que es el tiempo de la música. El ritmo no se escribe con un pentagrama, solo con la figura musical definitoria de cada duración del pulso. Si al pentagrama se le agregan notas musicales, aparece el sonido. Al sumar los acentos, figuras y un compás definido por el ritmo, surge la melodía. En otras palabras, el ritmo se apoya en los acentos dando la estructura,
La melodía, por su parte, da forma a todo eso. En general, armonía es el equilibrio de las proporciones entre las distintas partes de un tono y su resultado siempre connota belleza. En música, la armonía es la disciplina que estudia la percepción del sonido en forma vertical o simultánea, en forma de acordes y la relación que se establece con los de su próximo entorno. Conocimiento de las obras representativas de distintos estilos, tendencias, géneros y culturas musicales. La historia de la música culta occidental comienza en la antigua civilización griega, que consideraba la música como un arte estrechamente relacionado con la poesía y la danza, y le atribuía un gran valor pedagógico en la formación de los jóvenes. La civilización romana continuó con estos valores. La música era para los antiguos griegos un arte de origen divino. La propia palabra música deriva de musiqué, que significa el arte de las musas. Así, los instrumentos de la época eran un regalo de los dioses. Los más conocidos fueron la lira, que era una especie de arpa pequeña con 4 cuerdas, y el aulos, que era una especie de flauta doble. La melodía era monocorde y no se conocía la armonía. Vamos con diferentes etapas musicales de la historia. Edad Media. Se extiende desde la caída del Imperio Romano en el siglo V hasta el siglo XV. Recogerá todos los saberes de la antigüedad. Durante estos 10 siglos, la música, como el resto de las artes, estará en manos de la Iglesia. Esta influencia eclesiástica hace que la música de esta época sea predominantemente religiosa. Destaca la música coral, es decir, de coro, como el canto gregoriano, impulsado en su inicio por el Papa Gregorio Magno, de ahí el nombre. Es una música destinada al servicio de la liturgia que utiliza el latín como idioma y sin acompañamiento musical, es decir, a capela. También se desarrolla en esta época la música vocal profana a cargo de trovadores y juglares. Los trovadores, pregunta importante, surgen en el sur de Francia en torno al siglo XI, extendiéndose rápidamente por toda Europa. Eran una especie de poetas y músicos, generalmente de origen noble. Interpretaban canciones escritas en las lenguas vernáculas de cada zona, tratando temas como el amor cortés y el espíritu caballeresco de las cruzadas. Es música vocal, pero se acompañan con instrumentos como el laúd, un antecesor de la guitarra. Su obra queda guardada en los denominados cancioneros. Junto a los trovadores también había músicos ambulantes que se llamaban juglares. Recorrían los castillos y los pueblos entreteniendo al público con canciones y ejercicios acrobáticos. Normalmente interpretaban las canciones de los trovadores. A finales del siglo IX aparece en la música occidental la polifonía, distintas líneas melódicas a la vez. Este hecho marcará todo el desarrollo de la música posterior y probablemente surgió de manera espontánea con el fin de adornar y enriquecer el canto gregoriano. Van a destacar en España la música vocal religiosa, con el canto mozárabe a la cabeza, y dentro de la música vocal profana destacan las nauba, canciones típicas de la zona andalusí musulmana. En las zonas cristianas se recibe la influencia de la lírica trovadoresca con muestras como las cantigas de Amigo, de Martín Codas, las cantigas de Santa María, de Alfonso X el Sabio, en letra galaico-portuguesa. La polifonía comenzó a existir en España a partir del siglo XI. La obra más conocida de toda la Edad Media, sin duda alguna, es Carmina Burana, aunque fue compuesta en el siglo XX por el autor alemán Karl Orff. Tiene su base en los más de 200 poemas profanos latinos del siglo XIII, hallados en el monasterio de Beurón, en Alemania. Destaca su trepidante ritmo y la letra que va desde el latín hasta el alemán arcaico. Vamos con la siguiente etapa histórica, el Renacimiento. Durante el Renacimiento, la Iglesia sufre luchas internas que rompen con la unidad del cristianismo. La Reforma protestante en Alemania se desentiende de Roma. Martín Lutero consideraba la música como lo más importante para la religión. Además, su formación como compositor y flautista le permitió crear el coral, que es la principal forma musical de su iglesia, la protestante.
En Inglaterra, el rey Enrique VIII se separa de Roma en 1534, creando la Iglesia anglicana, suprimiendo la misa y con ello la música religiosa imperante. Crea el anthem o himno inglés, interpretado a 4 voces. La Iglesia católica reaccionó oponiéndose al protestantismo mediante la Contrarreforma, que sentó las bases del Concilio de Trento. Preocupada por la excesiva complejidad a la que se había llegado en la polifonía, la Iglesia católica marcará también en el Concilio de Trento las directrices que deberá seguir la música. Son las siguientes, vamos a ver estas directrices. Mantiene el canto gregoriano como canto oficial del catolicismo. Establece una serie de normas para la polifonía. El objetivo no es satisfacer el oído, sino elevar el alma y el alma de los fieles hacia Dios. Así surgen los motetes de estructura simple y en latín que eliminan los elementos superfluos anteriores. También surgen las misas musicadas, resultado de la unión de todas las liturgias. Destacan como compositores de la Contrarreforma Luigi da Palestrina, Orlando di Lasso, Cristóbal Morales y Tomás Luis de Vitoria, quien compone un Ave María en latín digno de encomio para la época. La música vocal profana irá cobrando en este periodo cada vez mayor importancia frente a la religiosa. Recordemos que el Renacimiento es la época humanista, ¿vale? El ser humano, por encima de los demás, el ser humano como centro del universo. Esto va a desplazar a la religión y con ello a la música religiosa. Las formas musicales se van a basar en poemas relacionados con el hombre y sus emociones. Surge el madrigal en Italia, que es una forma musical para 4 o 5 voces con una polifonía compleja. La chanson en Francia, que era similar al madrigal, pero con acompañamiento musical. Durante esta época, la música instrumental, hasta entonces marginada, irá ganando un creciente interés por parte de los compositores. Se perfeccionan los instrumentos y sus técnicas y se compone música específica para instrumentos. En este contexto, la música instrumental no existe el concepto de orquesta como grupo no estable, de manera que los instrumentos no se especifican en las partituras. Las obras son interpretadas según los medios disponibles en cada ocasión. Las familias instrumentales quedan divididas en música alta, formada por instrumentos de gran potencia sonora, que eran los idóneos para tocarse al aire libre en acontecimientos públicos, y la música baja. Estaría formada por instrumentos de intensidad suave, eran agrupaciones destinadas a la interpretación en espacios interiores. Serán el origen de la música de cámara. Destacan dentro del instrumental el órgano y clave, el laúd, la vihuela, la flauta, la viola da gamba, entre otros. Precursores, todos ellos de los modernos y actuales instrumentos de cuerda, viento y percusión. Barroco, siguiente etapa. Es el periodo artístico que comprende el siglo XVII y la primera mitad del siglo XVIII. Musicalmente definimos su cronología entre 2 fechas significativas. Inicio en el 1600, primera obra conservada, y en 1750 el final, con la muerte del compositor Juan Sebastian Bach, que fue el más famoso representante del barroco musical. Este periodo es uno de los más revolucionarios de la historia de la música. Nace la orquesta y con ella las grandes formas instrumentales y vocales. La música está al servicio de las grandes monarquías europeas, la aristocracia y también la Iglesia, que la utilizarán como una forma más de poder. Música vocal profana. Durante el barroco, los músicos siguieron cultivando texturas heredadas del Renacimiento, pero las voces de dichas obras no son iguales o similares, sino que se destaca la voz superior, reduciéndose la escritura de las demás, al llamado bajo continuo. Esta textura se llama monodia acompañada. El madrigal es una de las formas más representativas de este cambio estilístico, definitivamente asumido en las primeras obras de Claudio Monteverdi, publicadas en el año 1605. Se produce el nacimiento de la ópera. Las corrientes humanistas buscaban una renovación del antiguo teatro griego. Les interesaba sobre todo la antigua monodia helénica con acompañamiento de guitarra.
Entre las primeras obras conservadas se cuenta Dafne, de Jacopo Peri, cuyo tema fue tomado de las Metamorfosis de Ovidio, Eurídice, también de Jacopo Peri, y Orfeo, de Claudio Monteverdi. La ópera es una forma vocal compleja de carácter narrativo, esto también es importante, que utiliza la representación escénica. Escrita para orquesta, coros y solistas, se desarrolla en 3 partes fundamentales. Primera, la obertura, introducción musical que da comienzo a la obra. Segunda, partes cantadas por solistas, que eran los personajes principales, o los coros, personajes secundarios. Interludios. Son las secciones meramente instrumentales que unen las diferentes partes de una obra. Atendiendo al tipo de obra, se pueden dividir en ópera seria, utiliza temas mitológicos y heroicos, como los que citaba anteriormente, y era la preferida de la aristocracia. Y una ópera bufa, que utiliza argumentos basados en la vida cotidiana, por tanto, más popular y asequible. La ópera se convertirá en uno de los géneros más importantes del barroco, que irá adoptando características peculiares en cada nación, desde su origen en Italia. Bien, continuamos. Vamos a hablar de la música vocal religiosa. Sigue teniendo un gran peso durante el barroco. Los protestantes mantienen sus corales y los católicos el motete y la misa. Sin embargo, surgen nuevas formas religiosas como la cantata, el oratorio y la pasión. Vamos a ver cada uno de ellos. La cantata, asunción de la monodia. El recitativo y el estilo concertante por la música de iglesia dio lugar a una nueva forma musical, la cantata. Obra de uso litúrgico que intercalaba sinfonías instrumentales, recitativos, arias y coros. Se escribieron también cantatas profanas de cámara, como la muy conocida Cantata del Café de Bach. El oratorio. Esta forma puede considerarse como una ópera de tema religioso, pero sin representación escénica. Escrita para orquestas, solistas y también coro. Por último, la Pasión es un oratorio que trata exclusivamente el tema de la pasión de Cristo, inspirándose en los evangelios. El compositor más destacado es Juan Sebastián Bach, con dos de sus obras fundamentales, La Pasión según San Juan y La Pasión según San Mateo. En estas obras Bach introduce los corales que refuerzan los momentos más intensos de la narración. También hay que destacar el Mesías de Händel. Dentro de la música instrumental, la emancipación de esta música, iniciada en el Renacimiento, llegará a su punto culminante durante el Barroco. En este importante desarrollo desempeñará un papel decisivo la evolución técnica de los instrumentos y el nacimiento de la orquesta como grupo estable y organizado que busca el perfeccionamiento musical. En esta tarea evolutiva destacan los luthiers, que eran constructores artesanos de instrumentos, sobre todo de los de cuerda. Todavía hoy en día los mejores violines son atribuidos a Stradivarius, un verdadero maestro de luthiers del barroco. En la formación de la orquesta aparecen ya todas las familias instrumentales: cuerda, viento, madera, metal y percusión, aunque se utilicen con profusión el arpa y el órgano. En el siglo XVIII ya se colocan las familias instrumentales en el auditorio como se están colocadas en la actualidad. Las formas instrumentales del barroco, cuidado, otra pregunta que suele caer en el examen, son la fuga, que es especialmente interpretada por el órgano, la suite, que se dedica a la danza, la sonata y por último el concierto, como forma más perfecta que pervivirá hasta nuestros días. Los intérpretes más renombrados del barroco fueron Pachelbel, que compuso el famoso canon, verdadero manifiesto de la nueva música, el mencionado Juan Sebastián Bach con sus pasiones y Antonio Vivaldi, autor de las 4 estaciones. Frente al esplendor musical europeo, en España, el barroco supone una larga época de decadencia musical, reflejo de su crisis política, económica y su aislamiento internacional, producido por la protección de la ortodoxia católica frente a injerencias externas. Dentro de la música religiosa se continúa con los motetes y las misas, introduciéndose en las fiestas más populares como novedad el villancico, que es lo que conocemos, lo que cantamos en las Navidades, ya conocéis, ya sabéis. En la música profana aparece el romance, que era una especie de cancionero. En la música instrumental también permanecimos ajenos a las nuevas corrientes, ignorando los nuevos estilos como el concierto.
No obstante, esto es importante también, durante el barroco, el teatro tuvo un gran desarrollo, reflejo del siglo de oro literario. Se convirtió en España en un auténtico fenómeno de masas. Surge así un género típicamente español como es la zarzuela, una especie de ópera de tono menor e interpretada en castellano con partes cantadas y otras habladas. También llegó la ópera, siendo la primera La selva sin amor, con texto de Lope de Vega. Vamos con la siguiente etapa, el clasicismo o neoclasicismo. Es el periodo que marca la transición de la edad moderna a la edad contemporánea. Musicalmente definimos su cronología entre los años 1730 y 1820 aproximadamente, es decir, casi un siglo. En el resto de las artes, a esta etapa se la denomina neoclasicismo, como he dicho antes, ya que se vuelve a los ideales de la cultura grecorromana, basados en un racional servicio del equilibrio y la belleza. El siglo XVIII es la época de la Ilustración, movimiento cultural favorable a la burguesía y a la pequeña nobleza. La música irá abandonando los círculos palaciegos y eclesiásticos para desenvolverse en pequeños círculos burgueses y conciertos públicos. La música del clasicismo evoluciona hacia un extremo equilibrio entre armonía y melodía. Los compositores más famosos son Haydn, Mozart y el primer Beethoven. O sea, sería Beethoven en su primera época. Destacan en esta época las óperas, tanto seria como bufa, siendo el principal compositor de estas últimas el gran Mozart. Don Giovanni, Las bodas de Fígaro, etc. De breve duración, su argumento es muy simple y recurre a la expresión directa en lenguaje coloquial. Se suele servir de 2 o 3 personajes solamente, reduciendo al máximo los elementos musicales en los que, desde luego, están ausentes los coros y cobran la mayor importancia la melodía popular de fácil construcción. Este es un periodo clave también para la orquesta, porque aquí se configura claramente la orquesta sinfónica como tal, por influencias mayormente de Mozart y Haydn. Durante el clasicismo, la vida musical sufrió numerosos cambios. Se empezó a editar y publicar partituras. Los músicos hacían giras y la notación musical se volvió cada vez más específica. También se complicaron los acompañamientos para crear texturas más ricas y la armonía se volvió más flexible y elaborada. Beethoven fue el que produjo los cambios más profundos en el estilo y por ello es considerado el responsable de la transición hacia el periodo romántico. También fue un pionero en cuanto a la orquestación de sus sinfonías, ya que utilizó muchos instrumentos que no formaban parte de la orquesta, y esto impulsó la ampliación de la misma. La música española, por su parte, vive su momento más pobre de la historia, marcado por la hegemonía de la música italiana. La zarzuela adoptará los temas costumbristas que serán característicos del género. En la música instrumental destaca el repertorio para la guitarra. Vamos con la siguiente época, el romanticismo. Comprende prácticamente todo el siglo XIX. Es la época más brillante de la historia de la música porque, por primera vez, el lenguaje del sonido adquiere la categoría de lenguaje privilegiado. La música romántica es fruto de la nueva sociedad surgida de la Revolución Francesa, que exalta la libertad del hombre por encima de todas las cosas. El compositor ya no está sujeto a un mecenas, es decir, una persona que le represente y le pague, le sostenga económicamente, y tampoco al religioso. Y es admirado y reconocido como genio creador por el público. Habrá, por tanto, una rica producción de pequeñas formas de carácter íntimo escritas para piano y voz, pero también grandes formas espectaculares como la ópera y la música sinfónica. El nacionalismo surge como un componente más del romanticismo que busca reforzar la idea de individualidad y destacar lo propio del folclore. Dentro de la música vocal destacaremos las grandes formas como las misas y las óperas. En las óperas se tendían a relajar, romper o mezclar entre sí las formas establecidas en el barroco o el clasicismo. Alcanzó su apogeo con las óperas de Wagner, en las cuales las arias, coros, recitativos y piezas de conjunto son difíciles de distinguir. Por el contrario, se busca un continuo fluir de la música.
Muchos compositores del romanticismo, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, escribieron música nacionalista, que tenía alguna conexión particular con su país. Esto se manifestó de varias maneras. En el Risorgimento italiano destaca Giuseppe Verdi. Los temas de las óperas de Mikhail Glinka, por ejemplo, son específicamente rusos, mientras que Bedřich Smetlana y Antonín Dvořák utilizaron ritmos y temas de las danzas y canciones populares checas. A finales del siglo XIX, Jan Sibelius escribió Kullervo, música basada en la épica finlandesa, y su pieza Finlandia se convirtió en un símbolo del nacionalismo finés. Sin duda, el más destacado en este tipo de ópera es Richard Wagner, como he citado anteriormente, compositor de la tetralogía, conjunto de 4 óperas basadas en las antiguas sagas germánicas. Dentro de las pequeñas formas a destacar están los Lied. Lied en alemán significa canción. El desarrollo de la forma iba mano a mano con el redescubrimiento de la cultura popular alemana como fuente de producción artística, como han sido las colecciones de cuentos de los hermanos Grimm y la colección de poemas de Des Knaben guten Morgen. Se desarrolló con el compositor alemán Franz Schubert en 1814, aunque tuvo sus antecedentes en Wolfgang Amadeus Mozart y Ludwig van Beethoven. Dentro de la música instrumental podemos destacar las grandes formas: sinfonías, conciertos, música programática y las pequeñas formas, sobre todo para piano. Bueno, conviene que le echemos un repaso profundo al dibujo que tenéis en la página 34. Es un esquema sobre la colocación de una orquesta sinfónica, ¿vale? Empiezo desde la izquierda, de la parte más cerca, y voy hacia la parte más amplia, que está más lejos. Tengo primeros violines, arpas, segundos violines, violas, flautín y flautas, clarinetes, clarinete bajo, trompas, timbales, bombo y tambor. También oboes, corno inglés, fagots, contrafagot, trombones, tuba, xilofón, platillos y bon, y en la parte derecha los violonchelos y los contrabajos. El director, la orquesta se sitúa en forma de semicírculo y el director se sitúa justo en el centro, digamos, si trazase una circunferencia, pues la orquesta se divide en esa media y el director se sitúa en el centro de esa circunferencia, en este caso semicircunferencia. El siglo XX, último periodo. Es un periodo de cambios acelerados en el que en principio conviven distintos estilos musicales. La música clásica tuvo una intensa fertilización cruzada con el jazz mediante muchos compositores capaces de trabajar en ambos géneros, incluyendo a George Gershwin. Muchas de las técnicas iniciadas por los compositores clásicos se utilizaron en la música popular, que es la denominada mezcla de rhythm blues y rock, a través de artistas y bandas como The Beatles, The Rolling Stones, Pink Floyd, Mike Oldfield, Nirvana, Frank Zappa, Radiohead, Queen, etc. Y en música de películas que atrajeron audiencias masivas. De gran importancia dentro del siglo XIX es la música del cine, la banda sonora. Destacan verdaderos autores musicales cinematográficos como Henry Mancini, Leonard Bernstein, Ennio Morricone, John Williams, etc. Por supuesto, destacar la música en la radio y la televisión y últimamente también la de Internet. Último punto del tema de hoy: la música en directo, los conciertos y otras manifestaciones culturales. La música en directo es aquella en la que una orquesta, solistas, coros, conjuntos musicales, etc. actúan directamente ante sus oyentes. Importante también esta pregunta. Por frente a esta música enlatada siempre existe la música en vivo y en directo, siendo su manifestación principal el concierto. Este, como tal, es una manifestación cultural y social del primer orden.
la elección del sitio para la celebración del evento, su aforo, el precio de las entradas, la publicación, la publicidad, haciendo un concierto sin duda un acontecimiento único, con una preparación inmejorable, los mejores intérpretes mundiales, unos medios increíbles, iniciarán sus giras por un país incluso a nivel mundial. A modo de ejemplo tenemos las giras de Bruce Springsteen, conocido como The Boss, la de The Rolling Stones, U2, Pink Floyd, Leonard Cohen, etc., que suscitan un interés mayoritario a nivel planetario. Bien, con esto terminamos la clase de hoy. Continuaremos el temario ya después de Semana Santa, porque como sabéis, el próximo día 18 es fiesta, luego ya comenzamos la Semana Santa, por lo tanto, hasta el miércoles 3 de abril no continuamos con las clases presenciales. Así que bueno, hasta entonces me despido.